Bienvenidos de nuevo a su programa Una Conexión con Dios. Es un honor y un placer el poder estar aquí sirviéndoles, sirviéndole a Dios y sirviéndole a usted. Hoy continuamos con lo que es la primera parte de el hábito número 1 de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. A continuación estaremos viendo los 3 primeros videos de lo que es el hábito número 1, ser proactivo. Espero tenga lápiz y papel a la mano, porque si usted desea cambiar su vida, necesita tomar notas. A continuación, el Dr. Stephen Covey. Hábito 1. Ser proactivo. Parte A. Proactividad. La clave para implantar los 7 hábitos. Ahora veremos el hábito fundacional. El hábito 1. Ser proactivo. ¿Por qué fundacional? Porque todos los demás hábitos fluyen de él. Si el hábito 1 está presente, se pueden cultivar los otros 6. Si no está presente, no se pueden cultivar los otros 6. Hábito 1. Ser proactivo. Significa básicamente que su vida es producto de sus valores, no de sus sentimientos. Que su vida o la de su organización es producto de sus decisiones y no de las condiciones. Lo opuesto a ser proactivo es ser reactivo, que básicamente significa que su vida es función de sus sentimientos, sus ánimos, sus impulsos, del trato de los demás. El principio básico del hábito 1, ser proactivo, es asumir responsabilidades. El concepto es: usted y yo tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Si usted no cree que es capaz de elegir su respuesta, si no tiene esa visión de usted mismo, si se siente víctima, le puedo garantizar que definitivamente no estará facultado. No comenzará con el fin en la mente, con un pensamiento claro sobre el futuro. Estará atado al pasado y pondrá en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar las cosas importantes, con su escalera apoyada en la pared equivocada. Pensará ganar, perder o perder, ganar. Buscará siempre ser entendido primero antes de entender. Y constantemente fracasará en toda clase de relaciones porque usted y el otro se sentirán mal entendidos. Vivirán en batallas de los egos, terminarán en compromisos en vez de con sinergia y no dedicarán tiempo a afilar la sierra porque nunca tendrán tiempo de cargar gasolina. Estarán demasiado ocupados, abrumados por pequeñeces. Por eso el hábito 1 es fundamental, básico. Es el componente vital y fundamental de los demás hábitos. De nuevo lo definimos como la capacidad de subordinar impulsos, ánimos, sentimientos, condiciones a los valores con base en principios. Subordinar hasta que poco a poco nuestra vida emocional, que se encontraba así, esté en orden. Podrán tener altas y bajas emocionales, pero habrá estabilidad, constancia en su naturaleza respecto a hacer y cumplir promesas a uno mismo y a los demás. Se puede tratar a los demás con amabilidad, sin capitular en las convicciones. Se puede comenzar a practicar con los otros hábitos que se construyen gracias a este. ¿Cuántos de ustedes se sienten mejor cuando el clima es agradable? Hay razones fisiológicas para ello. Se liberan endorfinas, sustancias químicas de la mente a través de la luz del sol. ¿Cuántos actúan mejor cuando se sienten mejor? Eso significa que somos reactivos a la cultura física.
Si son gente proactiva, pueden sobrellevar el clima sin importar la cultura física. Y a través de irradiar energía positiva y de sonreír, también liberan endorfinas. ¿Y qué hay de la cultura social? ¿Cuántos se sienten mejor cuando los tratan mejor? ¿Cuántos actúan mejor cuando se sienten mejor? Esto es ser reactivo al clima social, a la cultura social. Si por dentro aprendiéramos a sobrellevar el clima social para poder ser consistentes en aquellas situaciones difíciles y adversas, perseguir propósitos que valgan la pena y vivir según principios o leyes naturales, seríamos proactivos. A diario se nos pone a prueba de múltiples formas en problemas sencillos. Y si somos proactivos, en ese momento gradualmente desarrollamos una capacidad extraordinaria para manejar disgustos y decepciones importantes. Pero muchas veces entendemos la energía obvia de la proactividad solo si vemos conflictos espectaculares o dramas brutales. Por ejemplo, Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, prisionero en los campos de concentración nazis por ser judío, experimentó indignidades y torturas increíbles. Había sido formado en la tradición freudiana, en la que básicamente uno es producto de su niñez. Trabajó sobre esa suposición, ese paradigma. Pero mientras estaba en los campos, comenzó a observar cosas muy interesantes. En las mismas circunstancias, algunas personas eran animales, mientras otros eran santos. Él mismo experimentó cosas terribles. Algunos de sus seres queridos fueron muertos en cámaras de gas o quemados vivos. Y él esperaba ese mismo destino, pero por alguna razón lo conservaron vivo con propósitos experimentales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una luz blanca y comenzaron a realizar en su cuerpo crueles experimentos de esterilización. Y ahí descubrió lo que llamó la última libertad humana. El poder de elegir mi respuesta ante cualquier condición, ante cualquier cosa que me suceda. Le llamó la última libertad humana. Y cultivó esta íntima respuesta hasta el momento en que, en su imaginación, se vio enseñando a sus estudiantes en Austria, después de ser liberado del campo, todas las experiencias que estaba teniendo, las reflexiones, el aprendizaje que estaba adquiriendo, y llegó a postular que el más alto valor humano es el poder de elegir una actitud en situaciones sobre las cuales no se tiene control. Esa era la última libertad humana. Si quieren otra evidencia de esto, ¿cuántos de ustedes han visto a un ser querido, a un amigo entrañable, a un miembro de su familia, pasar por una enfermedad terminal con una actitud magnífica? ¿Cuántos han experimentado eso? Vean las manos, vean el número. ¿Cuántos estuvieron profundamente inspirados por ese modelo? Las mismas manos. Yo lo viví con mi hermana Marilyn, quien acaba de morir. La noche anterior a su muerte me dijo: mi único deseo es enseñar a mis hijos y a mis nietos cómo morir con dignidad y con el deseo de contribuir y vivir la vida noblemente y con base en principios. El cáncer en sus pulmones era como un árbol que le crecía por dentro, pero su objetivo durante los meses o aún los años anteriores fue el de enseñar algo. Esos hijos y nietos, amigos y seres queridos, estarán inspirados y ennoblecidos por su modelo y su enseñanza el resto de sus vidas. Entre lo que nos sucede, el estímulo,
cualquier cosa que nos pase o que nos esté pasando ahora, entre ese estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espacio radica nuestro poder y la libertad para elegir nuestra respuesta. En estas elecciones radica nuestro crecimiento y nuestra felicidad. En otras palabras, con las elecciones correctas, eventualmente la respuesta que elegimos comienza a influenciar al propio estímulo. Esto es lo que Viktor Frankl descubrió y ejercitó en su memoria, es decir, en su inteligencia, su imaginación y su conciencia, haciéndose preguntas como, ¿qué está pidiendo de mí esta situación? En vez de, ¿qué pido yo de ella? ¿Por qué me están haciendo esto? Y también afirmando su libre voluntad. Su libertad se volvió más y más y más grande hasta que fue mayor que la de sus captores nazis. No fue liberado. La liberación es una condición del medio. La liberación es una condición externa. La libertad es una condición interna de la propia persona. Tenemos control sobre nuestra libertad, no sobre nuestra liberación. Sin embargo, en muchas situaciones, no necesariamente en todas, mientras más controlen su libertad y la expandan y la profundicen, eventualmente influenciarán la liberación en su vida. Las opciones, las alternativas que están disponibles, eventualmente su cabeza creará su mundo. Su respuesta al estímulo eventualmente influenciará al estímulo y en alguna medida él lo experimentó. Frankl tuvo otra hipótesis y trató de desarrollarla. ¿Qué hace sobrevivir a estas personas en el campo? ¿Son sus habilidades de sobrevivencia? No. ¿Es su inteligencia? No. ¿Es su salud? No. Esas cosas eventualmente se perdían. Así. Ayudaban inicialmente, pero al final se perdían. ¿Es su estructura familiar? No. Lo que nos capacita para sobrevivir es una visión del futuro. El significado de lo que nos falta por hacer. Una contribución que nos falta dar. Esto se convirtió en la base de su brillante autobiografía sobre estas experiencias llamada El hombre en busca de sentido. Un amigo suyo se sentía tan mal que quería suicidarse y Frankl lo presionó. ¿Por qué no lo haces? Él dijo, porque si muero antes que mi esposa, la iba a hacer infeliz y miserable. Y la quiero mucho. Eso solo le dio sentido para sobrevivir. Y para constantemente hacerse esta pregunta, ¿qué está pidiendo de mí la vida en esta situación? No permitan que las cosas sobre las que no pueden hacer nada interfieran con las cosas sobre las cuales pueden hacer mucho. Una vez, mi hermano y yo fuimos a un cañón con un primo. Este primo estaba cortando leña, tenía un hacha. De pronto apareció una víbora. Él comenzó a perseguirla y le dio un hachazo. La cortó en dos. La cabeza le cayó aquí, entre el pulgar y el índice, y lo mordió. Pudo haber reaccionado de muchas maneras. Pudo querer vengarse de la víbora venenosa y seguirla cortando en pedazos. Pero era listo, rápido, proactivo. Subordinaba los sentimientos a los valores y se sacó la sangre lo antes posible. Mucha gente es herida por otros. Esta herida duele, pero la herida real es ir tras la venganza, ir tras la víbora. Eso es lo que lleva el veneno al corazón. No es lo que la gente nos hace, lo que nos hiere en el sentido más fundamental.
Lo que nos hiere es la respuesta que elegimos a lo que nos hacen. La gente reactiva quiere regresar y vengarse. Se rodean de gente que les masajee el ego y los valide y les dé evidencia adicional para justificarse y condenar a la persona que los lastimó, que les hizo daño. Mucha gente se reúne a diario para murmurar sobre los pecados de sus jefes. Y esto se convierte en el tema base del café o de la comida. Son altamente reactivos. La gente proactiva aprende a sacarse el veneno y siempre a perdonar. A perdonar y a olvidar. Resentimiento significa vivir una y otra vez lo mismo y alimentar el rencor. El efecto es llenarse con energía negativa, polarizarse, buscar autojustificación, buscar datos. Eso que queremos creer puede apoyarse fácilmente con datos. La forma de interpretar los datos. Como Eleanor Roosevelt lo dijo, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. O como Gandhi dijo, nadie puede quitarte el respeto a ti mismo a menos que tú se lo des. La gente proactiva, que actúa con base en sus valores, sus propósitos, su visión, no rinde su poder, su libertad, su poder de elegir a las debilidades de los demás. Nunca debemos construir nuestra vida emocional sobre las debilidades de los otros. Si lo hacemos, nos debilitamos nosotros y alimentamos su poder para continuar complicando nuestra vida. Esto es mucho trabajo, particularmente para la gente que ha pasado toda su vida culpando de sus fracasos a otras personas. Una vez, una mujer se paró a la mitad de un grupo como este y comenzó a dar un discurso. Fue algo espontáneo. Luego sintió que era inadecuado, se apenó y volvió a sentarse. Pero no podía dejar de hablar con todos los que tenía a su alrededor, como si algo de lo que había aprendido le provocara una explosión emocional y tenía energía positiva. Se le veía en los ojos, en sus gestos, en su lenguaje corporal. En un receso hablé con ella. ¿Qué te pasó? Pues no tienes idea de lo que ese hábito o principio de ser proactivo significa para mí. Soy enfermera de tiempo completo de la persona más miserable y desagradecida que te puedas imaginar. Ni siquiera acepta conocerme, no demuestra ningún aprecio. Las otras enfermeras se sentían igual, casi nos poníamos a hablar de su muerte, esperándola, deseándola, mientras lo cuidábamos. Y que tú tengas las agallas de decir que yo elijo ser miserable. Por favor, yo no lo elegí, él me hace infeliz. Pero luego me di cuenta de lo dependiente que soy, de cómo he rendido mi poder a esta conducta miserable. Luego dijo, en cuanto me tragué esa enorme, gigantesca y amarga píldora, entendí y me dije, un momento, si elijo ser miserable, puedo elegir lo contrario. Salí de la prisión, fui liberada, por eso me paré y quería decírselo a todos. Quería proclamar mi libertad. No podía contenerme, no te puedo explicar lo que significa. Entre lo que nos sucede, el estímulo, y nuestra respuesta al estímulo, radica la libertad. La conducta y las acciones fluyen de nuestros paradigmas. La psicología determinista tiende a dividirse en tres áreas, tres campos. Determinismo genético, determinismo psíquico y determinismo ambiental. Determinismo genético significa básicamente de lo que sus abuelos son responsables. Sí, tengo un carácter fuerte, parece que se ha transmitido por generaciones, mi padre era igual y su padre también. Sí, soy una persona nocturna, toda mi familia es así.
En la mañana no me hablen, contesto mal. Me viene de generaciones atrás. Lo que hay aquí es una predisposición debida a mi estructura genética. Muy bien. Eso es el estímulo. Entre eso y nuestra respuesta está nuestra libertad de elegir la respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Adoptar un sistema de vida que no active la tendencia genética y que no nos vuelva disfuncionales por ella. Esto no significa que la influencia genética no sea poderosa. Significa que no estamos genéticamente determinados y que la diferencia entre estar influidos y estar determinados es de 180 grados. Determinismo psíquico significa de lo que sus padres son responsables, no sus abuelos. No llegó necesariamente por el ADN, por la estructura cromosómica del ADN. Sus padres se lo hicieron a ustedes. Es la forma en que los criaron. Es muy freudiano. El niño es padre del hombre. Eso significa que sus primeros años de infancia, la forma en que los trataron y criaron, si hubo rechazos, cómo desarrollaron heridas psíquicas profundas por abusos de una u otra clase, condicionaron su estructura emocional, su personalidad para toda la vida. El niño es el padre del hombre. Y aunque mucho hemos vivido ya a los 6, 7 u 8 años, no hay gran cosa que podamos hacer a esa edad. Determinismo psíquico. No hay ninguna duda de que nos influencia poderosamente. De hecho, en los primeros años de vida, hasta el autoconocimiento a los 7, 8 o 9 años, no hay separación entre estímulo y respuesta. Así que cualquier estímulo que llegó, tuvo cualquier respuesta. Y las cicatrices psíquicas están ahí. Las tendencias genéticas están ahí. En cuanto empieza el autoconocimiento, hay separación. Este espacio, esta libertad, este poder de elegir. Esas tendencias todavía están ahí. Estamos muy influenciados por fuerzas genéticas y psíquicas. Ahí están. Pero se tiene este espacio. Podemos comportarnos de manera que se borren las tendencias, o si no borrarlas, subordinarlas, eclipsarlas, vencerlas como no funcionales. Pueden estar ahí en algún grado. Quizá pudieran borrarse a través de diferentes terapias. El punto es que aún se tiene la libertad de elegir. Aunque sea difícil, hay que trabajarlo. Aunque sea producto de un condicionamiento, soy el programador que elijo mis respuestas a ese condicionamiento. Determinismo ambiental. Básicamente significa que su pareja es responsable, su jefe es responsable, su cultura es responsable. El determinismo ambiental abarca todo el conjunto de influencias culturales externas. De nuevo, sin duda que estamos influenciados por estos factores, razón por la que necesitamos concientizarlos, pero que no sean determinantes. Por ello, el hábito 1 es el hábito de la visión personal. Pueden elegir su respuesta, ejercitando esa libertad, ese poder de elegir, el más alto de los poderes. En ese espacio hay 4 dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Frankl lo descubrió. Pudo mirarse a sí mismo en una situación extrema. Una compañía puede ver su futuro. Por ello dicen que la visión es la esencia del liderazgo. Y la habilidad de crear una cultura alrededor de esa visión genera un compromiso hacia esa visión que es común a todos y les permite ejercitar colectivamente su imaginación. Aún si sienten a esa cultura como un peso abrumador, están dentro, están conscientes, ven, imaginan, son parte de y pueden participar. Cuando vivimos sin la memoria estamos atados al pasado y a lo que es finito.
Cuando vivimos sin la imaginación, estamos atados a lo que es infinito y tiene una potencialidad increíble, porque rara vez escudriñamos lo que tenemos dentro. Y luego la voluntad independiente. Podemos actuar sobre esa imaginación. Podemos actuar sobre esa conciencia, la conciencia universal. La conciencia universal de toda la humanidad. Y podemos actuar sobre ella, podemos nadar con la corriente o contra la corriente. Se necesitan las 4 dotes humanas para optimizar. El autoconocimiento no es suficiente. En mi opinión, se enfoca demasiado en la exploración constante de nuestro pasado y nuestras cicatrices psíquicas y sociales. No es que no sea útil y de ayuda. Creo que lo es. Pero es insuficiente. Se crea un desbalance si no se usa la imaginación para producir algo nuevo, para encontrar un nuevo significado, un nuevo valor, un nuevo futuro, y para ejercitar por uno mismo la fuerza de voluntad para ir hacia él. Pero la imaginación también es insuficiente. Hitler era una persona imaginativa, pero no tenía conciencia. Se manejaba por valores, pero sus valores no estaban basados en principios. Es el autoconocimiento, más la imaginación, más la conciencia, más la voluntad independiente, la clave para tomar una pausa en ese espacio y llegar a esas dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Luego comenzar a actuar de manera lenta y pausada.